Y me dice, es muy fácil. Bueno, le digo, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vos tenés que decirle a la Virgen. Y me dijo, ¿por qué llora, madre? Le digo, porque tenía miedo, porque pensé que se iba a morir. Y me dijo, bueno, acá estamos con Mariana, ¿sí? Que la vamos a entrevistar hoy. Va a ser la primera entrevistada siguiendo a Jesús. Así que nos va a contar un poquito de su historia, que es muy linda, ¿sí? Así que no voy a adelantar nada para que ustedes vayan viendo ahí minuto a minuto. Pero me gustaría, Marian, comenzar con una oración. Dale. ¿Qué te parece? Te invito a que la hagas vos, que sos la entrevistada. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, a ella le regresamos a la Virgen por su asunción al cielo. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Espíritu Santo, amén. Bien, Marian, contanos un poquito, ¿cuántos años tenés? 52. 50, está muy bien, 52. No parece. Lo puedo decir. ¿Sos mamá? Sí, soy mamá de 6 niñitos, ya medio grandes, y 2 en el cielo. Bien, son 8. 8. Bien. Bueno, contanos un poquito de cómo era ese Mariana de chiquita, ¿sí? ¿Cómo era la infancia de Mariana? ¿Cómo fue mamá, papá? Siempre, vos sos una persona de mucha fe. O sea, ¿siempre fuiste de mucha fe o empezaste de grande? Bueno, tuve el regalo de que mis padres me mandaron a un colegio católico y en ese colegio vos podías desde chiquita, desde que tomabas la primera comunión, ir a comulgar todos los días, en el primer recreo de la mañana, el recreo de la comunión. Y bueno, no, ahora... ¿Viste que algunos se llaman eucarísticos? Sí, y ahora de grande, bueno, me doy cuenta cómo eso fue el cimiento más fuerte de mi fe, de haber estado tan junto a Jesús en esos años, desde chiquita, desde los 6 años. Y bueno, miro para atrás y bueno, claro, todos los recreos, todos los días del colegio, iba cuando tocaba el timbre a la capilla a recibir a Jesús. ¿Ibas con todos tus grupos de amigas o ibas sola a veces? Y sí, tengo un grupo de amigas que todavía seguimos siendo amigas y el otro día justo les comentaba, y bueno, chicas, ¿saben dónde está el origen de nuestra verdadera amistad? Y es la amistad con Jesús, y estamos juntas nosotros todavía hasta ahora. Mira, ¿y todas siguen con su camino en la fe? Sí. ¿Ya? Por eso es Qué importante. Claro, por eso es como que me cerró un poco la historia, ¿no? De la amistad y de la vida, como qué importante es llevar a los chiquitos cerca de Jesús, desde bien chicos. Bueno, en mi colegio me ayudó un montón. ¿Qué colegio era? San Pablo se llama ahora, se llama Echeverri. ¿Dónde? Queda en Capital. Capital. Vos eras de Capital. Sí. Mira. ¿Y hermanos tenés? Sí, somos 8. 8 hermanos. Sí. ¿También con la misma fe o hay cada uno? No, por lo general sí, todos tienen una fuerte fe. Mamá y papá fueron muy importantes para eso. Mi papá predicaba más con el ejemplo, no te daba grandes lecciones de fe o de la vida, sino que con su vida era una lección, verlo todos los días, la fe tan fuerte que tenía. ¿En qué lo veías? Y bueno, yo me enteré cuando era más grande, pero siempre llegaba tarde a casa, como a las 9 de la noche, y claro, era porque todos los días después de salir de trabajar iba a misa. Entonces ya llegaba tarde. Decían, ¿qué tarde llega papá? Y bueno, y mirando la historia, eso. Después siempre nos invitaba a rezar el rosario juntos, después de comer a la noche, y regañábamos bastante, nos hacíamos los dormidos, pero bueno, él perseveraba y siempre quería hacer eso como pidió la Virgen de Fátima. Sí. Y mi mamá era alguien más, sí, de acción, y la que te hablaba y te explicaba y te buscaba y te trataba de llevarte por el buen camino y te hablaba y te hablaba sí. Y ella era como muy enérgica, muy alegre, muy movediza, qué sé yo, entonces entre los dos, bueno, hicieron una buena balanza. Bueno, bien. ¿Y abuelos también así de feo o solamente papá y papá? Sí. ¿Abuelos? Sí, del lado de mi papá, del lado de mi mamá también, sí. Mira, yo me acuerdo que cuando yo era chico,
la que más me inculcaba era mi abuela. O sea, si bien mi papá y mi mamá también, pero mi abuela era la que, sí, mirá una estampita, mirá acá, me contaba la siempre hay historia de alguien, ¿no? santos. Nosotros teníamos unas tías abuelas solteras y ellas tenían origen, ¿no? Más atrás, ¿no? Porque serían mis tatarabuelos francés. Y entonces eran muy devotas al Sagrado Corazón de Jesús por Santa Catalina Labouré, que Sí. se pareció al Sagrado Corazón de Jesús en París. Y bueno, ellas tenían un amor tan grande al Sagrado Corazón que, bueno, nos lo inculcaban muchísimo. Santa Catalina Labouré es la de sí. La Medalla Milagrosa, ¿también? ¡Ay, no! Santa Margarita Santa María de Alacoc. Esa la cortamos ahí, no pasa nada. Santa Margarita María de Alacoc, claro. La del Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón. Lo que pasa es que, ¿sabes por qué mezclé? Porque eran dos tías abuelas. Entonces, una era Susana Violeta del Sagrado Corazón y la otra era Alicia Teresa, por Santa Teresita. Ah, mira. Una era devota del Sagrado Corazón y la otra de la Medalla Milagrosa. Yo soy devoto de los dos. Claro, entonces son los dos que tengo siempre acá. Yo sabía porque como soy muy devoto de la Medalla Milagrosa, sí. sabía de Catalina, Catalina pero por ahí se le apareció y no sabía. No, por eso siempre me los confundo, los dos los tengo unidos así. Santa Margarita y Santa Catalina. Santa Margarita. Como eran los dos de Francia y venían de allá, entonces tenían la época de los ese santos amor de Francia. muy fuerte. Sí. Bueno, qué bueno. Bueno, bien, entonces venís con una fe linda. Desde claro, temprano. por eso siento pero mucha gratitud a mis padres, a mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, todos para atrás, porque bueno, te paran diferente en la vida, ¿no? Y te hacen darle un sentido a la vida. Y como que Dios es el artífice y es el sentido de nuestra vida, entonces como que te permite ver las cosas diferentes. Y en eso de permitirte ver diferente, a lo largo de estos 52, habrás tenido altos y bajos emocionales, familiares, físicos. O sea, ¿cómo fue esa parte que vos decís, me permite ver diferente en situaciones que eran realmente complicadas? Bueno, por ejemplo, cuando yo lo tuve a Marcos, mi tercer hijo, que él nació y tenía una bacteria y tuvo paro cardíaco, y lo pusieron en el respirador y bueno, estuvo muy, muy, muy mal. Bueno, yo ya lo miraba y pensaba que se iba, ¿no? Eso fue ni bien nació, o sea, no lo tuviste ni 2 días en tu casa. No, cuando él nació y yo lo vi pasar por un carrito con oxígeno puesto en la boca y ahí se lo llevaron. Entonces nunca lo alcé. Y entonces me fui al cuarto a esperar a ver qué pasaba y ahí a las horas tuvo un paro cardíaco. Y ahí me avisan que tiene un paro cardíaco, me cuentan que tenía una bacteria, que podía ser mortal, que podía afectarle los riñones, el cerebro, los pulmones, que podía morir dentro de las 24 horas. Y claro, y ahí, bueno, ahí lo pude ir a ver, no lo podía alzar, no podía hacer nada, solo verlo. Entonces, bueno, yo solo lloraba. Lloraba y lloraba y lloraba. Y bueno, hasta que unos días después, que bueno, se vio que era algo pulmonar, pero bueno, pesaba 1,800 kg, era miniatura, estaba lleno de cables, estaba entubado, como dormido, le salían cables por todos lados, ¿no? Y tenía enchufada, bueno, todo en miniatura las venitas. Sí. Y allí yo pensé que ya está, que se moría. Y bueno, yo siempre cuento que fue un momento como muy culmine en mi vida y lo pude vivir así por la fe. Entonces, en el peor momento de dramatismo, de repente, en vez de desesperación, me inundó como un inmenso amor a Dios, inmenso. Y entonces le dije, te agradezco por haberlo conocido y ahora te lo puedes llevar. Fuerte. Claro, mira, como que yo me miraba de afuera y yo me miraba diciendo eso y decía, ¿qué está diciendo? Y entonces le dije, gracias por haberlo conocido. Ese es el momento en el que la fe te rescata, ¿no? Porque ¿cómo podés vivir la muerte de tu bebé? La desesperación te daba paz. Exacto. ¿Cómo puede ser que en el peor momento de mi vida yo haya sentido paz? Entonces,
le dije, bueno, llévatelo, pero regalame muchos más. Y en ese momento de entrega total, como que profundamente desde el fondo de mi corazón se lo regalé. Y ahí de repente volví y la miré a la Virgen y le dije, bueno, pero si me lo devuelves, te prometo que va a ser tu amigo. Y bueno, ocurrió el milagro. Poco a poco se sanó y bueno, se quedó con nosotros Marcos. Sí, que es un genio. Que es un genio total, nos llena de alegrías y tiene un corazón muy especial, muy distinto, muy franco, muy lleno de Dios. O sea, está súper bien. Tiene una mínima, imperceptible secuela, nada. Claro, él le quedó una secuela porque para salvarle la vida le tuvieron que dar antibióticos muy fuertes para salvarle los pulmones, que podía respirar. Bueno, cuando la genética no te acompaña con ese antibiótico, le causó una sordera paulatino, fue perdiendo la audición. Así que a los 5 años ya escuchaba prácticamente nada. Pero escucha. Escucha. Pero escucha porque le pusieron 2 implantes. Así que bueno, Dios nos regaló también otro milagro. Escucha muy bien. No, y te va a traer un café. Es un genio. Es un genio de verdad. Y tiene una alegría increíble. Cuando la enfermera que lo atendía, y bueno, yo después de 8 días nunca le había hecho UPA y de repente veo venir caminando por el pasillo una enfermera con muchas enfermeras alrededor. Yo como que vi venir un ángel, ¿viste? Toda así, ¿viste? Y entonces se me pone al lado y me dice, ¿esta mamá le hizo UPA a este bebé? Y yo, no, nunca. ¿Cómo? Enojada. Entonces empezó, corrió un cable, sacó, puso, claro, nadie quería tocar ese bebito que estaba de cristal en ese momento. Nadie quería tomar esa responsabilidad. Se tomó un trabajo gigante hasta que hizo así, toma mami, me lo puso así. Bueno, yo empecé a llorar y a llorar y a llorar, lo alzó por primera vez y me dijo, ¿por qué llora, madre? Le digo, porque tenía miedo, porque pensé que se iba a morir y me dijo, no, este bebito le va a traer las alegrías más grandes a su vida. Y bueno, es así, ¿no? Cuando tenés un hijo que tiene alguna dificultad muy grande, como era la sordera, cada pequeño paso es una alegría. Es una alegría inmensa. Cuando vos ves decir mamá a un bebito, a otro, bueno, es algo normal de la vida. Cuando dice mamá, un chiquito que es sordo, te explota el corazón. Los inicios fueron difíciles y bueno, por eso cada cosa chiquita y me acordaba de la enfermera. ¿Marcos tiene? 21. Impecable, un genio. ¿Y a todo esto tu marido cómo te acompañaba? Porque vos decías, yo te lo entrego, ¿y tu marido qué decía? ¿Estás loca? ¿Qué decía? Bueno, no, él estaba como muy impresionado, como muy triste por la situación, pero bueno, Dios hace así, ¿Él también era de mucha fe o fue creciendo de a poquito? Él también, pero lo que pasa que, viste, como que de repente es así, ¿no? El matrimonio, como que uno se cae y el otro se levanta así. Totalmente. Y entonces en esos días él estaba como muy choqueado, como muy abatido. Después me tocó a mí. Sí. ¿Viste? Después el primer año de la vida de Marcos fue como muy de muchas cosas, de muchos peligros, de muchas veces que se volvió a enfermar. Y bueno, y también me pasó eso a mí, que me agarró a mí el agotamiento total al año de que él nació. Y bueno, y claro, ahí me rescató Agustín, mi mamá, mis hermanos me rescataron. Sabía, Mati, que es muy impresionante porque también como la fe te rescata en ese momento. Yo digo que caí al fondo del valle de la desesperanza, ¿viste? Como que el agotamiento de tanto miedo de que se me fuera a morir me había dejado vencida, ¿viste? Muy cansada, ¿viste? Entonces después terminás triste. Y bueno, y entonces, bueno, empecé a ver a un sacerdote y el sacerdote me dijo, mira, vos tenés que hacer una sola cosa. Tenés que decir, Dios es el artífice de mi vida.
yo no pienso, la Virgen María piensa por mí. Entonces ahí empecé, ¿no? A tratar de salir, ¿no? De esto que me había llevado así como un bajón, ¿no? Muy grande. Y bueno, entonces un día yo lo voy a ver este sacerdote, me llama, ¿cómo estás? Y me dice, mira. ¿Eso te duró mucho tiempo? Y un mes y medio. Y un mes y medio. No es mucho, pero en ese claro, es más en la situación. Claro, pero porque te digo, como que tenés que, con la fe... Que si hay gente que no sale, claro, hay gente que se queda empantanado ahí. Exacto, por eso digo, este sacerdote que me dijo lo más importante, Dios es el artífice de tu vida, como que vos no tenés que tratar de arreglar todo, sino ponerte en las manos de Dios, y me decía, por eso me decía, yo no pienso, tenés que decir, piensa a Dios por mí. Es liberador. Claro. Porque te sacás todo de eso. ¿Viste? Es liberador. Entonces, en realidad estás en las manos de Dios. Sí. Te sacás todo lo que te está así cargando y en las manos de Dios. Y entonces un día, me acuerdo mucho porque cuando lo voy a ver, y digo, no puedo creer, porque me llamas todas las mañanas a ver cómo estoy. Sí, pero bueno, con todo lo que debes tener que hacer. Y sí, mira lo que tengo que hacer. Y me saca una lista, todos nombres escritos, había 36 nombres. Me dice, mira, acá estás. Y estás primera todas las mañanas. Iba llamando uno por uno. Sí, y él llamaba uno por uno todas las mañanas. Genial. Y ahí yo sentí que en este sacerdote está personificado el amor de Dios. El pastor que busca la oveja. Claro, Dios me estaba llamando todas las mañanas y Dios se estaba preocupando por mí. Y eso para mí también fue muy revelador para mi vida. Como Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Y bueno, totalmente. Y lo hace por amor a Dios, porque no lo hace porque... Claro. ¿Quién lo ve? Marian, en todo esto, bueno, una de las cosas por las que yo te quería entrevistar, ¿sí? Y esto es un poco de... En un momento se nos cruza Dios y nos hace más fuertes, o hay gente, bueno, en tu caso fuiste de chiquitita, de la mano de Jesús, podemos decir, y de María. Hay gente que se le cruzó en la mitad de camino. Sí. O mejor dicho, por ahí ellos se cruzaron en la mitad de camino. Pero hay veces que hay momentos que nos encontramos cara a cara. Yo conozco una historia, me gustaría que la cuentes, es que vos querías ser mamá y no podías. Sí. ¿No es cierto? Y hubo un encuentro ahí, medio cara a cara. Sí. ¿Cómo fue? Bueno, cuando nos habíamos casado, bueno, al tiempo, pidiéndole a Dios un hijo, el hijo no llegaba, ¿no? Y entonces, bueno, iba pasando el tiempo, bueno, y sí, cada vez, cada mes te agarra una tristeza que decís la incertidumbre, ¿no? De si vas a ser madre, si no serás madre en tu vida, ¿viste? ¿Qué esperaba Dios de vos? ¿Cuál era el plan de Dios para tu vida? Bueno, entonces como ir aceptando también, o no, ¿viste? Lo que Él te va dando. Sí, yo era quiero, esto. Pero al final no. Claro, era como, era esto al final. Yo pensaba, bueno, siendo 8 hermanos también, mi papá eran 8 hermanos, y así era como que las ganas de ser madre eran muy grandes. Y bueno, tuve la alegría de que papá me regalara un viaje para ir a Medjugorje. Él había ido y bueno, yo tenía este anhelo tan grande y le pedí que me invitara, entonces bueno, él me invitó. Y bueno, llegué con esa idea, ¿no? De ir a rezar para ser madre. Y bueno, en una de esos nos invita a escuchar a Sor Emanuel. ¿Vos sabías de Medjugorje? Pero no habías ido nunca, no habías tenido ningún encuentro así como decís. La Virgen de Medjugorje, como decís. La Virgen de la Medalla Milagrosa, me llama la atención. Nada. No, era como, bueno, tratar de buscar una respuesta en algún lado. Claro. Y bueno, como cuando vas con esos viajes te llevan a una charla por acá, una charla por allá. Una de esas charlas era de Sor Emanuel, que es una hermana, una monjita, que cuando fue a Medjugorje le encantó, ¿no? Se enamoró del lugar, de la espiritualidad, de todo, y se quedó ahí. ¿Ella es italiana? Es francesa. Es francesa. Es francesa, sí. Y bueno, después de la charla,
ella se iba como por un caminito, por un bosquecito, a su casa, ¿no? Y entonces dije, oye, la voy a perseguir, a ver, le voy a decir, a ver qué, a ver, le voy a preguntar, a ver qué me dice. Y bueno, y si iba así rapidito, yo me pongo al lado de ella y le digo, ay, Sor Emanuel, le digo, yo tengo un problema muy grande, muy grande. ¿Y cuál es? Y que no puedo ser madre. Ay, me dice, pero eso no, eso es muy fácil. y yo decía, yo llegué hasta acá. Millones de kilómetros. No sé cuántos miles de kilómetros. Llegué hasta acá y me dice, es muy fácil. Bueno, le digo, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vos tenés que decirle a la Virgen, si vos fuiste madre, yo también quiero serlo. Y bueno, pero ella fue la madre de Dios, bueno, Dios sabe lo que hizo, ¿qué le voy a decir? Así es fácil. No, me dice, los hijos se exigen, no se piden. Como ella tuvo la gracia de ser la madre de Dios, el hijo se exige. Vos fuiste madre, ahí está. Y yo también quiero ser madre. Los hijos se exigen, te dijo. Se exigen. No sé, mira. Sí, entonces yo quedé así como muy choqueada de la respuesta que nunca me hubiera imaginado. Totalmente. Dije, bueno, le digo, tengo que cambiar mi oración. Aparte me imagino que con firmeza lo dice, ¿no, Sor Emanuel? Claro, totalmente, como que te quedas así. Sí, no hay lugar a duda. Y bueno, y entonces, sí, eso era el 25 de junio, porque habíamos ido por la fiesta en Medjugorje, y como estábamos haciendo unos estudios, qué sé yo, me hacían muchas ecografías, entonces pude ver que me quedé embarazada el 25 de septiembre, que es el día de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. Cuando voy al médico, me dice, bueno, a ver, y tu fecha probable de parto sería 25 de junio. Entonces era para la fiesta de Medjugorje. Era como que me decía, acá estoy yo en Argentina. Y claro, y somos la misma, es la madre acá y allá. Así que lindísimo. Y sabías, Mati, que cuánto más lindo que 18 años después fui a una charla en Medjugorje acá, fui a Herlingham, estaba Sor Emanuel, y muy gracioso porque 18 años después ella se iba en el auto y le digo, espera. ¿También la seguiste? La seguí de vuelta. Pero no, fotos no. Entonces le digo, espera, que le tengo que decir algo, ¿qué? Y le digo, es que yo me fui a Medjugorje para tener un bebé, quería pedir un bebé. Bueno, Dios nos mandó 2. Tanto pedimos que nos mandó 2. Y entonces le digo, y yo le fui a preguntar a usted, ¿y cómo hago para tener un bebé? Y ella me dice, y yo contesté, un bebé no se pide, se exige. Me quedé dura. Me dijo lo mismo 18 años después. Así que sí, muy impresionante. Te mando 2. Mira. Para empezar. Después continuó. Sí. No había... Bueno, o sea que te lo cruzó. Te cruzó y te cruzó a María ahí en el medio. Y te marcó. Sí, para siempre. Para siempre. Sí. Y después hay una relación esto de que vos tenés un apostolado muy fuerte también. ¿Sí? Con los niños por nacer. ¿Sí? Creo que todo el mundo te conoce por los niños por nacer. ¿Está relacionado? Esto de María, viene por ahí, tiene una relación, o sea, es como si te devuelvo un poco, te cuido porque de lo que vos me diste, o fue algo que siempre toda la vida, desde chiquitita? Yo creo que fue como todo un camino, y fue como un camino preparado por él. Cuando éramos chicos, adolescentes o de 20 y tanto, papá daba charlas, conferencias, escribió libros sobre el derecho a nacer. Y yo lo tenía siempre en mi corazón, ese tema. ¿Libros? Sí, La persona por nacer. Mira, a ver, lo podemos buscar. Lo fue reeditando durante los años, la última reedición fue hace 2 años. Al paso de la historia de Argentina y del mundo, él iba reeditando el libro. Y bueno, yo siempre soñaba, ¿no?, ser un poco como él, defendiendo la vida. Y entonces, cerca de los 22 años, yo le dije a Dios que me ayudara a ver cómo salvar a los niños del aborto.
una mañana yendo a trabajar tuve como el sentimiento muy, muy fuerte de pensar en que, a pesar de que en Argentina no había ley de aborto, no estaba el protocolo de abortos, nada, y tuve la impresión muy grande en mi corazón de sentir que esa mañana estaban muriendo bebitos en un aborto. Que la vida transcurría, que íbamos a trabajar, volvíamos, que teníamos nuestra vida, pero había un niño muriendo cada día. Y bueno, y ahí le dije que quería algún día entregarle mi vida para la salvación de otros bebitos, pero que sea cuando él quiera. Yo tenía 22 años, ¿no? 22 años. En el momento que él quiera, pero bueno, yo sentí la convicción que un día iba a llegar. Bueno, pasaron muchos años. Pasó trabajo, nos casamos, tuvimos hijos. Y bueno, María apareció, María me rescató de esa tristeza, bueno, y tantas veces. Y bueno, y ya pasados los 40 y tuve mi último bebé, el sexto. Bueno, después perdí otro. Pero bueno, ahí yo iba como tironeando un poco con Dios y decía, espera un poquito más, yo ya sé lo que ya yo te venía prometí. Llamando, te venía... Sí, yo sentí un llamado muy fuerte. Y vos venías pateando la pelota. Y yo decía, pero espera un poquito más. Aguanta. Cuando vos digas, pero espera un poquito más. Yo cuando vos quieras, pero... Y no. Todavía no, espera. Y como que y ahí, cuando me acuerdo de eso, siento como la dulzura muy fuerte de Dios, ¿no? Porque igual me seguía amando, a pesar de mi flaqueza, me estaba esperando. Cuando cumplí 43 años, ahí dije, bueno, tengo que entregarle lo que le prometí. Es ahora. Era ahí en marzo de 2016. Le tengo que regalar lo que le prometí. 2 años antes de que empiece el caos en Argentina. Sí. Dios sabe lo que hace. Sí. Él sabía todo desde siempre. Y entonces... Y te fue preparando. En marzo, sí. Porque si miras para atrás, claro, siempre hubo una enseñanza. Exacto. Primero que no podía tener bebés. ¿Qué siente una mujer que no puede tener que bebés? Vos querías. Después, ¿qué siente una mujer que se le está por morir un bebé? Lo pude sentir, lo entregué, se lo regalé a Dios. Después perdí un bebé antes de empezar. Sentir ese dolor profundo que en 2013 que siente una mamá que pierde un bebé involuntariamente. Y aparte de esto ¿de dónde viene? ¿Quién es el que te da el bebé? Claro. ¿Sí? Me lo pediste a mí, claro. Yo te lo doy. Claro. Es mío. Tal cual. Te lo presto. Sí. Tantas enseñanzas relacionadas con la vida y tan fuertes y por las que mucha gente pasa. Creo que para comprender a la gente hay que vivirlo también, ¿no? Como también yo digo, los días de terapia intensiva de Marcos, solo el que vivió en una terapia entre la vida y la muerte de un hijo se puede sentir verdaderamente que sentís ahí. Bueno, entonces en marzo de 2016 yo cumplía 43 años y dije, bueno, sí, que Dios ya no puede esperar más. Entonces, bueno, acá en la parroquia, después de misa, me arrodillé y le dije, bueno, está bien, mi vida es tuya y haz lo que necesites para salvarlos. Y bueno, y yo era como, listo. Entonces, al día siguiente, el lunes, estaba ahí esperando yo. Martes, miércoles, jueves, marzo, abril, mayo, seguía pasando. Y entonces, lo que pasó fue que yo en mayo, entonces, me quedé embarazada. Y tenía 43 años. Y me faltaba vivir algo. Sí. Me faltaba vivir ese miedo ante lo que te puede dar más miedo. Una experiencia más. Esa desolación, esa cosa de decir, yo no esperaba a este bebé. ¿Entendés? Sí, sí. Lo pude sentir. Y sentir como muy fuerte, ¿no? Decir, si yo te regalé mi vida, pero vos me estás dando otra cosa, claro, ¿no? Inesperado. Y bueno, y también, bueno, lo que viví fue perder ese bebé. Entonces fue distinto. ¿Tenía muchas semanas? No, chiquito.
pero fue sentirlo y saber que es tuyo, sentir tanto miedo y después perderlo. Y entonces eso también era una experiencia diferente. También me ayudó mucho para entender a las mamás que están embarazadas, que no lo esperan, lo que sienten, el miedo, ¿no? Sí. Antes yo por la edad me sentía muy grande. Sí. Ahora digo, qué chica que era. Ahora sí. Pero no solo eso, sino tantos factores que le dan miedo a una mujer. Con un montón de hijos y a veces. Claro. Más. Hijos quería mucho más. Me sentía vieja. y bueno, por eso fue un aprendizaje muy grande el sentir en carne propia qué puede sentir una mujer en esa situación. ¿Y te sacó a flote otra vez María? Sí, porque yo después de perder ese bebé, que fue en mayo, hasta septiembre estuve cada día más triste. Y un día, el 5 de septiembre, era el cumpleaños de mi mamá, le hablo a mi hermana y le digo, no sabes qué me pasa, que estoy cada vez más triste. Y mi hermana me dice, algo más me faltaba aprender. ¿Le diste un nombre a ese bebé? Y no le había dado nombre. Entonces le dije, le voy a poner Felicitas, que era el nombre que le gustaba a mamá. Y la sanación fue instantánea. Lo dijiste antes que yo. Muy impresionante. La sanación fue instantánea. Le dije, Felicitas. Y al día siguiente, ya estaba. Entonces, darle un nombre a tu bebé. Es una identidad. Sí, exactamente. No queda como un inexistente. Una cosa inexistente. Es ella, y ella entregada a los brazos de María en el cielo. Entonces, le cambia el existir. Y ahí sí. Bueno, pero bueno. Varias cosas de esas. Mucha gente que le pone el nombre y. Claro, y es así. Sí. Sea porque lo perdiste, o sea porque fue un aborto, o lo que sea, darle un nombre es una gran reconciliación, es una gran sanación. Y bueno, y como pasaba el año, marzo, abril, me pasó otra cosa, que embarazada, lo perdí, me entristecí, le puse un nombre. Yo decía, ay Dios, yo estoy acá esperando. Vos no me querías a mí, vos no querías que yo arranque. Y bueno, entonces en septiembre, octubre, empecé a trabajar con una organización que entrevista a mamás para ver si logran salvar esos bebés, ¿no? Que están en riesgo de aborto. Sí. Y bueno, en las primeras entrevistas me fue muy bien, estaba muy contenta, volví a casa feliz, el bebito se salvaba. Para esto me hizo Dios, pensaba yo, qué bueno. Otro bebito se salvaba, ¿no? Estaba como... Ahora, es increíble porque conozco y no hay nadie que se arrepienta de tenerlo. ¿No viste? Nadie. No existe una mamá que se arrepienta de tenerlo. Al revés, sí. Todas, al revés. Sí. Tarde o temprano, todas. Esa es la verdad de la verdad. Pero nadie jamás se arrepiente de tener un hijo. Y al contrario, te lo agradecen eternamente. Es así. Es impresionante. Eso no falla. Como atravesando todo y la vida después sana todo. Nadie se arrepiente. No, nadie se arrepiente. Es impresionante. Se arrepienten de haber pensado en haberlo abortado. Qué verdad tan oculta, ¿no? Porque entonces en realidad le tendrían que decir siempre a las chicas, nadie se arrepiente. Nadie se arrepiente. Te vas a arrepentir porque nadie, esto es siempre igual, no hubo una mamá que se no hace. Es así. Te arrepentí de lo contrario, o por ahí en el momento que te llegue de tu vida, darte cuenta. En algún momento. Pero tenerlo no te arrepentí jamás. No, y cuando se dan cuenta de lo que hicieron, la pasan muy mal. Porque ese darse cuenta llega tarde o temprano. Sí. Una señora que me llamó una vez, tiene 52 años, igual que yo ahora, y había abortado a los 20. Y ella me dijo, ella había visto el cartel del bebito en un balcón y vio el teléfono y me llamó y me dijo, te quiero decir que hoy mi hijo me perdonó. Yo vi el cartel, tengo 6 semanas, tengo derecho a nacer, lo miré, era Máximo mi bebito, y verlo fue sentir el perdón. Y me dijo, yo viví 30 años en un pantano oscuro y hoy me reconcilié. Así que
es como Sí, de repente cae la ficha. y aparte es algo muy oscuro que se lo llevan, y peor porque es un puñal que tienen adentro, escondido, oscuro, a solas, Sí, sí, a solas. a solas, y daña cada vez más. Una tristeza así que se vive con mucha soledad, porque muchas veces tampoco quieren reconocer el dolor que tienen, como No. es reconocer tu error. Tal cual. Sí. Bueno, a veces los sacerdotes dicen que es una confesión que se repite y ya está perdonada, y lo vuelven a decir, y lo vuelven a decir, y lo vuelven a decir. Sí. Me queda esa culpa. Sí, es así, es muy difícil. Pero bueno, tienen que saber antes. Hay que saber, hay que avisar antes, y bueno, esa estadística de que nadie se arrepiente no falla. Es buenísima, es la mejor frase. Sí. Pero bueno, ¿aprendiste? Aprendí. Llegó un momento en que Dios te llamó. Sí. Al final. Y ahí, bueno, estábamos y estaba muy contenta porque se salvaban muchos bebés. Y un día, una mañana, entrevistamos a una chica y estaba con un amigo mío que estaba hace años haciendo esto, yo me sentía muy segura. Y bueno, empezamos a conversar con ella y ella decía, no. Conversamos muchísimo, él le habló de 1000 maneras, tuvimos 1 hora y media y de repente se paró y dijo, no me importa nada lo que digan, yo lo voy a hacer igual. Se paró, se dio vuelta, abrió la puerta, pegó un portazo y se fue. Y entonces la vi, la acompañamos hasta la puerta, ella abrió la puerta para irse y mi amigo lo que le quedó decirle, volvé, le dijo, volvé porque si te vas por esta puerta hoy, tu vida nunca va a ser la de antes. Vas a sentir como que te pasó un camión por encima, como decías. Volvé. Y no volvió. Y claro, también yo ahí estaba equivocada, ¿no? Tendría que haber dejado todo más en manos de Dios, que en verdad uno hace hasta lo que puede y la obra es de Dios. Y bueno, volví a mi casa y no pensé que me podía afectar tanto. Entonces, un día pensando en ese bebé, al otro día no me contestó más, me bloqueó, y al tercer día yo tenía una tristeza, ¿no? Que no podía más con mi tristeza, entonces empecé a rezar y le dije a Dios, dame el regalo de que si perdimos este bebito hoy, pueda salvar miles. Y esa misma noche hice un WhatsApp diciendo, bueno, soy Mariana Rodríguez Varela. Ahí arrancó. Te invito, era el 16 de noviembre de 2016, así que había pasado desde marzo. Te invito a llevar la imagen del niño por nacer a las calles, porque conocerlo y salvarlo. Es el niño escondido que hay que dar a conocer, porque su presencia enseña. Y bueno, y yo siempre digo que este era un milagro que Dios tenía preparado para nosotros, para los argentinos. Porque es imposible, ¿no?, que con un mensaje de WhatsApp que mandé solamente a mis hermanos y a una amiga, que me dijo, me da tanta vergüenza, Mariana, que no lo voy a compartir. Y un hermano mío me dijo, Mariana, sos tan aburrida, nadie te va a escuchar. Bueno, y digo, esa era la vocecita acá, ¿no?, del angelito malo que me estaba diciendo, quédate en el molde y no hagas nada. Te van bajando. Sí, mal. Mi amiga del alma no lo iba a compartir, mi hermano me dijo que era aburrida, eso fue todo lo que hice. Estoy loca yo, ¿qué hago? Sí. ¿Sigo o no? Sí. Sigo. Sí, y eso fue impresionante. Y alguien te dijo, dale Mariana para adelante, que esto está bárbaro. Bueno, yo digo que era el ejército escondido de María, siempre ella está acá con nosotros, con los argentinos, su ejército estaba esperando. Sí. Porque desde ese momento que mandé el WhatsApp, fueron 15 días que no dormí, más o menos puedo haber dormido 2 horas por día, contestando mensajes, hablando con mensajes gente. A los demás? ¿Tus hermanos repartieron? No sé, por eso fue un milagro, yo no tengo nada que ver. ¿Vos lo repartiste a cuántos hermanos? A mis hermanos. ¿A cuántos? 7. Uno te dijo, sos aburrida, sabemos que no lo compartió. Sí, mi amiga no lo compartió. Quedaron 6. ¿Y se multiplicó por? No te puedo decir.
Porque la misma noche me llamaron de Salta y de Tierra del Fuego. ¿La misma noche? Sí. Federico No. y Juanjo, todavía somos amigos. Al día siguiente ya me llamaban de Mendoza, de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, San Luis, Córdoba. Todas las Eso es de provincias Dios, no hay argentinas. forma de que no sea No. de Dios, no existe porque es imposible. Es imposible. Yo lo hago y no me llama nadie. Mira, No. me llama mi hermano y me dice, estás loco, nene. No. Y me corta. Y era solamente decir, bueno, si querés salvarlo, si querés llevar al niño escondido a las calles, tenemos que hacerlo para salvarlo. Su imagen es la salvación. 2016. Sí. Y ahí, bueno. Se puso picante después. Y ahí se puso picante después. Pero bueno, ahí inmediatamente, como si fuera que se encendieron luces por toda Argentina, empezamos a estar todos comunicados y llegando mensajes realmente de todas las provincias, fue como muy emocionante. Y la gente me decía, cambia de teléfono, no contestes más, ¿cómo le atendés a cualquiera? ¿Cómo? Yo estaba totalmente confiada y entregada y que era la obra de Dios. Sí, y que todos los que escribían eran mensajeros de Dios. Entonces había mucha oración también. Claro. Porque esto no fue de humanamente, había mucha oración de fondo. Sí, toda la gente que hablaba era gente de oración, gente de mucha fe. Vos también. De adoración, de rosario. Todavía no había empezado con la adoración. El rosario siempre estuvo conmigo. La adoración la conocí un poquitito después. Pero bueno, pasó ese verano y nada, era todo como un regalo de Dios. Conocer gente maravillosa, pero increíble, de toda Argentina, que tanto queremos la patria, cada rincón, tener ese regalo inmenso de que te estén llamando. ¿Solo de Argentina? No, también de Chile, de Uruguay. Ah, pasó frontera. Sí, y de repente iba atravesando fronteras. Vos sabés bien, Mati, porque estuviste desde el primer día. Estuvimos ahí. Fuiste uno de los primeros días. Sí. Sí. Que recibí tu llamado también. Sí, apoyamos siempre. Siempre. Es una obra gigante, de las más lindas, más nobles. Y creo que no hay noción de la cantidad de chicos que se han salvado. Claro. Porque o vieron el bebito o la oración hizo que alguna mamá se arrepienta. Así que es innumerable la cantidad de hijos que puedes tener. Yo le pedí muchos ese día. Y él te respondió. Es verdad. Le exigiste sí, es verdad. A María. Se ve que es muy firme a María. Es verdad. Ahora necesito cerrar la historia. Ya está. Es así. Sí. Y bueno, llegó el momento complicado. Sí. No la pasaste muy cómodamente. No voy a decir mal, pero tampoco cómodamente. Porque fuiste a batallar. Sí. Te llamaban, te amenazaban. Sí. Pero seguiste ilesa y firme. Nunca aflojaste. Yo sentía muy fuerte con todos los llamados. Hubo momentos que tenía... Ahora vamos a explicar. Era el momento donde se debatía la ley del aborto en Argentina. Y Mariana era una de las caras visibles o de las imágenes que llevaba adelante la batalla por la vida. Y bueno, y la han llamado, la han amenazado, le han dicho de todo. Iba ella, expuso también en el Congreso, iba a los canales, y salió siempre bien parada, siempre... Bueno. No, pero bien parada en el sentido de que nunca aflojó, y flaqueó tampoco. No fue fácil. No, pero bueno, cuando uno lo hace para la gloria de Dios y de verdad no esperas en este mundo nada a cambio, entonces Dios te va renovando en la fortaleza. Y como que podés tener golpes muy fuertes, pero te va a hacer volver a nacer. Y en algún momento vos dijiste, necesito vacaciones largas o no puedo más, ¿hasta cuándo voy a seguir? Y te dijo, necesito que sigas. Yo siempre digo que Dios tiene mucho sentido del humor, porque de alguna manera me da una respuesta totalmente inesperada, inspirada, como cuando empecé a recibir así esos insultos constantes uno tras otro.
podía tener 900 por día en WhatsApp, 1500 por día en Facebook. Hubo un día que había ido a comprar algo por acá y bueno, Mati, ¿sabías que mi compromiso es amar a todos? Sí. Entonces, cada mensaje, yo de alguna manera rezaba por cada persona, tenía que hacerme carne, no ser indiferente, y yo contestaba los mensajes, con amor. Con amor. El compromiso era ese. Entonces, ¿Qué le ponías, ponele? ¿Te acordás? Sí. No, por ahí era un insulto y a veces me reía también porque yo le decía, pero tenés que ser más original, eso me lo dijeron muchas veces hoy. Entonces la gente por ahí ya se reía, pues decía, uy, no, una vez me llamaron y mi hijo me dijo, quiero atender yo. Y entonces la chica le decía, no, yo quiero hablar con la loca. Entonces, que era la loca del bebito. Entonces al final me lo pasaron y entonces yo le digo, hola, ¿cómo estás? Bueno, empezamos a conversar, entonces siento que tapa el teléfono y le dice a la amiga, no sé qué hacer. Y la amiga dice, ¿qué te pasa? Me está cayendo bien. Bueno, entonces, lo podías transformar en algo gracioso, ¿no? Pero tenías que tener la fortaleza de Dios. Bueno, en una de esas que fue un día muy, muy difícil, yo había salido acá por el barrio a hacer compras y ya venían otro mensaje, así, así, así. Y entonces, de repente, dije, me empezaron a brotar las lágrimas, entonces estaciono, lloraba tanto y yo había mandado en marzo cajas como a cerca de 300 pueblos de todo el país, ¿no? Entonces la gente había recibido imágenes del bebito, muñequitos, todo, bebitos. Sí. Y bueno, en las cajas le iba llegando la gente. Bueno, entonces tantos insultos había leído, bueno, que como que no aguanté más, estacioné porque no veía, lloraba tanto, entonces me sentí así como tan atacada. Y entonces abro un mensaje y decía, Mariana, hay algo que no entiendo bien. Yo te llamo del convento de Carmelitas de Santa Fe, donde estaba la hermana Cecilia. Sí. La hermana Cecilia había muerto hacía poquito tiempo. ¿Es la que murió con una sonrisa? Sí. Y entonces siempre digamos, el portero de las Carmelitas siempre me había hablado desde el primer día. Entonces hablábamos mucho. Con el portero, un genio. Sí. Jovic era el apellido. Bueno, y entonces me dice, hay algo que no entiendo bien. ¿Qué no entendés? Tengo acá 2 bebitos, pero tienen nombre. Y digo, ¿cómo? ¿Que se fueron a Santa Fe, al convento de las Carmelitas? Sí, sí. Y ahí dije, ¿cómo bebitos con nombre? Yo había puesto a los pies de mi Virgen de Medjugorje a mis 2 bebés. Alejo y Felicitas. Los tenía acá a los pies de la Virgen. Entonces me dice, ¿qué? Le digo, ¿qué dicen esos bebés? A ver, Mariana, y me pasa una foto. Cuando me pasa la foto, la grande, y veo Alejo y Felicitas. Me morí. Eran mis bebitos del cielo que me estaban dando todo el apoyo, ¿me entendés? Porque yo era su mamá. Sí, sí, sí. ¿Cómo decir que estás en el cielo y ves a tu mamá llorar? ¿Cómo llegó eso allá? Claro, y yo entre las cajas, en algún momento alguien me armó una caja, agarró eso y lo puso. Sí, pero justo allá. Pero justo en ese momento en el que yo estacioné el auto, me puse a llorar desesperada, entre ese mensaje Estamos con mis acá. 2 bebés. Estamos acá, mamá. Y bueno, y ahí, bueno, lloramos los 2. Y me dice, bueno, en este mismo momento los llevo, los pongo sobre la tumba de la hermana Cecilia. La hermana Cecilia había ofrecido todos sus dolores por la causa de la vida. Ah, yo sabía que murió con una sonrisa que vos la ves y decís, Claro. tiene una paz. Y yo sabía eso, que la hermana me había contado, una hermana de la hermana, que ella había ofrecido su dolor por la causa de la vida. Mira. Y ahí estaban mis bebitos. Junto con ella. Con la hermana Cecilia. En el cielo. Mis bebés. ¿Cómo están? Ya. Bueno, y eso te volvió a dar
Y ahí me empecé a matar de risa. Después dije, ¿qué me hago la trágica? ¡Qué tragedia ni qué tragedia! Esto es espectacular. Me empecé a reír a carcajadas y a reírme de mí misma, ¿no? Que me estaba llorando por algo que no tenía sentido. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y eso es lo que te motiva día a día. Sí. Bien. Bueno, para ir cerrando, ¿sí? Hay algo que me gustaría hacer, es un juego, ¿sí? No es de preguntas ni nada, sino es, imagínate vos de chiquita, edad que vos quieras, adolescente, niña, ¿sí? Y me gustaría que me digas, ¿qué le dirías vos, Mariana, hoy con 52 años, a esa Mariana, niña de 10 años, de 7 años? ¿Qué le dirías? ¿A la Marianita? A la Marianita, ¿qué le dirías? Bueno, yo le diría gracias por haber elegido a Jesús tan chiquita y bueno, y fue lo que hoy me trajo hasta acá. Gracias por haber elegido a Jesús en vez del recreo. Del recreo. Eso fue lo que te sostiene. Sí, Tu motor. totalmente. Bueno, Mariana, muchas gracias. Abrazo. Necesitaba un pañuelo, che.